Te damos la bienvenida a este tercer servicio. Realmente nos sentimos contentos de estar acá contigo compartiendo esta celebración. Elizabeth, cuéntanos, ¿cómo te has sentido? Realmente una total bendición ser parte del avivamiento, restauración y gloria que se vive en esta nuestra amada casa Jubileo. Shama, cuéntanos qué sigue. Continuamos con un momento de alabanza y adoración de nuestro ministerio de alabanza. Quédate con nosotros y escucha la palabra en labios del pastor Noé Gómez. Comenzamos. Celebramos 28 años. Gloria a ti, Señor. Venimos una vez más delante de tu presencia a glorificar, exaltar, a bendecir tu nombre. Hoy juntos con nuestros ministerios vamos a glorificar el nombre del Señor, a declarar que tú eres santo, que tú eres digno y que en medio de nosotros hay libertad, hay libertad. Vamos con gozo. Vamos con tus palmas. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. A sus mil, a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus mil, a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos la cabeza de los gigantes de esta tierra. Vamos con gozo, con júbilo para nuestro Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente, cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente, cambiaré su lloro en gozo
honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, no temeremos. El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. A declararlo, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Sí, Señor, estamos de fiesta, estamos aquí para bendecir tu nombre. Alábale. Grita fuerte. Juntos decimos: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Y lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Santo eres tú, Señor. Hoy derramo de mi espíritu, dice el Señor. Hoy lleno tu vida, hoy sacio tu vida. Juntos decimos: y lléname, lléname, con tu presencia.
¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Y quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. Sí, Señor, lo hacemos solo para ti, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Santo, Santo. Oh, digno eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, porque eres nuestro deseo, nuestro anhelo más eterno, Señor. Sí, Señor, eres nuestro anhelo, eres mi deseo. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú
apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Sí, Señor, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Elevamos. Tú eres digno. Eternamente digno. Impresionante. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno. Eternamente digno. Impresionante. Digno. Solo ante ti yo me inclino.
Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor Jesús. Amén. Celebramos 28 años. Bendiciones, mis amados hermanos de Iglesia de Cristo Jubileo, Ministerio de Benecer en Quetzaltenango. Es para mí un privilegio hermoso poderlos bendecir y saludar desde acá, desde este lugar. Hoy, bajo esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, desatamos una bendición sobre ustedes, profetizando y declarando un tiempo nuevo. Si el tiempo que han vivido ha sido bueno, el que viene es mejor. Y hoy quiero leerles este versículo que dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Este es un tiempo de unidad. Y en esta unidad es donde Dios se va a glorificar, donde Dios va a desatar esa bendición. Así que hoy en su 28 aniversario, felicidades, que cumplan muchos años más. Al lado ahí de sus pastores, como es el pastor Julito Herrera y su amada esposa Telmita, junto a sus hijos e hija. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que se la gocen, que la disfruten, sabiendo que es una nueva modalidad que el Señor nos ha permitido vivir. En otro año fuera, ahí estuviera con ustedes presencialmente, ¿verdad? Con la iglesia llena, la alabanza, los actos proféticos y todo lo que el Señor permite hacer. Pero hoy, a través de este saludo, quiero bendecirlos. Amén. Así que no teman, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. No los dejaré, no los desampararé. Siempre estaré a su lado. Aunque venga la tormenta, aunque venga el huracán, aunque venga el turbión, no teman. Yo estaré con ustedes, dice el Señor. Y siempre tendrán la bendición. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Me alegro y espero que la sigan pasando bien. Amén y amén. Celebramos 28 años. Dios les bendiga, mis hermanos de Iglesia de Cristo Jubileo, allá en la hermosa ciudad de Quetzaltenango, en esa Xelajú preciosa. Queremos saludarles desde aquí de Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, desearles que el Señor les siga bendiciendo en gran manera en todo lo que Él les ha permitido hacer hasta el día de hoy y lo que van a seguir haciendo en esa obra maravillosa. Especialmente un saludo a los pastores Herrera, amigos, hermanos, consiervos, que el Señor nos ha permitido convivir con ellos y con su hermosa familia, sus nietecitos. A toda la familia de Jubileo les deseamos un feliz 28 aniversario, un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Así es, les amamos y bendecimos la obra de sus manos. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros toquemos con nuestras manos va a ser bendito, y declaramos que el Señor ha puesto su gracia, ha puesto
de su poder en sus manos, y esta obra va a seguir caminando y seguir creciendo conforme a la voluntad de Dios. Los bendecimos, les amamos, sabemos que el Señor habla a través de ustedes, Pastores Herrera, Pastor Julito, Pastora Telmita. Les amamos a ustedes, a sus hijos, y como decía mi esposo, sus nietos. Oramos por toda la familia. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes, está mostrando su misericordia, su poder y su milagro en la familia pastoral. Les enviamos un gran abrazo con todo nuestro corazón, con toda la gratitud que hay en nuestra vida hacia ustedes, deseándoles un 28 aniversario glorioso, donde la presencia de Dios se haga manifiesta en el pueblo y el pueblo pueda gozarse juntamente con ustedes. Bendiciones. Julito, gracias por permitirnos allí a través de este medio poder saludar a esa hermosa congregación y creer que Dios seguirá haciendo esa obra hasta que Él nos llame definitivamente a su hermosa presencia. Así que repito de nuevo, un abrazo fuerte de Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, aquí en San Miguel Petapa, para todos ustedes. Bendiciones. Celebramos 28 años. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. En esta mañana creo que es un momento especial, un privilegio el poder estar en este lugar. Agradezco a Dios y a nuestros pastores por el privilegio que nos conceden. Amén. En esta mañana vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que Él nos auxilie, que Él nos ayude para poder entrar en el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Oramos. Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh buen Dios, por el privilegio que tú nos concedes, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día, oh Dios de misericordia. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todas las cosas que tú has permitido y permites, Señor, que lleguen a nuestras vidas. Padre, hoy en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Ministranos, oh Dios de misericordia. Padre, sabemos, oh Dios, que tú tienes planes de bienestar para cada uno de nosotros, Señor, y por ello, Padre, te suplicamos, oh Dios, que tú, Señor, nos ministres en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón, Señor, y decláranos, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestra vida. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, bendecimos a tu pueblo, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana quisiera felicitar a nuestros pastores por este aniversario que están llegando al 28 aniversario. Amén. Y creo que es un momento para bendecir a nuestros pastores, tanto como pastor, como padre espiritual y su familia por este tiempo que están cumpliendo. Creo que cuando hablamos de 28 aniversario, estamos hablando de un recorrido. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros en la palabra, por ejemplo, no encontré un número 28 definitivo, pero sí encontré que cuando se habla de 20, se está hablando de un tiempo de espera. Amén. De un tiempo de espera, según lo vemos en Génesis 31, 38 en adelante. Y en 1 Samuel 7:2 en adelante. Entonces vemos que es un tiempo de espera cuando se llega a los 20. Pero cuando vamos a ver el número 8, está hablando de un nuevo comienzo. Amén. Esto nos da la idea de que Dios está permitiendo un reinicio, un comienzo en el ministerio. Amén. Eso lo podemos ver en Génesis 21:4 en adelante, cuando es circuncidado Isaac. Amén. Entonces la circuncisión ahí en ese momento, en ese pasaje, lo vemos por lo tanto como una renovación de un pacto. Amén. Entonces que se practicaba siempre al octavo día, pero cuando vemos en la palabra, Dios le dice a Abraham en capítulos atrás o anteriores, dice de que él iba a tener un pacto con él y que el pacto iba a ser de circuncisión. Entonces cuando vemos en este día el número 28, entonces quiere decir de que Dios está marcando un reinicio que ha tenido con mucha espera. Amén. Entonces es por decirle así, cuando vemos en ese pasaje, es donde Abraham está circuncidando a Isaac
y es donde Dios le había prometido a Abraham que iba a renovar un pacto. Amén. Entonces vemos ahí que el número 28 marca un reinicio en cada faceta en lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Entonces, cuando vemos también en la palabra el número 8, vemos que los encuentros que tuvo José con sus hermanos fueron 8 cabales. Entonces, estamos viendo de que antes de que entrara los hermanos al reconocimiento de José y que José los iba a introducir a una tierra de sobreabundancia, podemos ver que tuvo 8 encuentros según Génesis 37:6, 37:9, 37:12, y así vemos en la palabra que fueron 8 encuentros que tuvo José con sus hermanos. Entonces, cuando vemos en la palabra el número 8, entonces tiene un significado de reinicio. Amén. De poder entrar a un nuevo tiempo. Entonces, cuando uno cumple años, por lo regular nosotros siempre celebramos el evento de cumpleaños de ese día, pero al final es una bendición cumplir un año más, un aniversario más, ya sea de bodas, de la vida de cada uno, pero cuando vemos entonces una de las cosas que menos hacemos es revisar cómo hemos vivido en ese tiempo, si hay cosas que podemos enmendar o si no las hay. Entonces, pero cuando vamos a revisar realmente, nos damos cuenta de las cosas que pasamos o de un proceso que nosotros pasamos, y cumplir prácticamente un 28 aniversario es un tiempo bastante definido o largo. Amén. Entonces, es donde nosotros tendríamos que examinar y revisar cómo nosotros hemos avanzado o hemos evolucionado en ese caminar. Amén. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel, cuando vemos a Moisés los saca de Egipto y los lleva por todo la travesía, pero uno de los momentos donde él les marca al pueblo de Israel y les dice: miren a sus enemigos porque los verán por última vez. Y entonces es donde cierra o abre el mar Rojo. Pero note que Moisés estaba llevando al pueblo a una nueva dimensión, a un nuevo estilo de vida, pero cuando vemos ahí, muchos de los enemigos del pueblo de Israel sí quedaron tendidos, quedaron en el mar, pero hay mucho pueblo de Israel que llevaba en su corazón a un enemigo de Egipto y que no pudo avanzar debido a lo que llevaban en su corazón. Entonces, ahora nosotros debemos de revisar si no estamos entrando o estancados en un pasado. Amén. Entonces, cuando vemos nosotros ahí, entonces a veces nosotros seguimos avanzando en nuestra vida secular, pero en la vida espiritual como que nos quedamos estancados. Y entonces el pueblo de Israel, recuerde que estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Amén. ¿Por qué? Porque desagradaron al Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, es decir, que nosotros tendríamos que cumplir los ciclos que la palabra menciona. Por ejemplo, en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Es decir, se cierra un ciclo. Uno pide y le dan. Amén. Buscad y hallaréis, es decir, uno busca y debería de dejar de buscar cuando encuentre. Entonces, llamad y se os abrirá. Entonces, cuando vemos nosotros, es decir, Dios siempre trabaja por ciclos. Entonces, usted se recordará que Josué, cuando Dios le dijo que avanzara, su ciclo del desierto de servidor había terminado. Y entonces Dios le dice que él tiene que cruzar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, pero uno de los parámetros que yo puedo ver es de que Josué se encuentra con la muralla de Jericó. Una muralla que usted y yo lo podríamos ver ahora y podríamos decir sí va a caer, pero en ese momento Dios le da la estrategia a Josué para que el pueblo avanzara, para que el pueblo no se estancara, para que el pueblo no empezara a quedarse en el acomodamiento. Entonces, es decir, que hay luchas que Dios permite con un propósito para poder avanzar y poder edificar a otros. Amén. Entonces, cuando yo veo esto,
podríamos ver entonces de que debemos de revisar, amén, de revisar cómo estamos en este tiempo. Cumplir 28 años es un tiempo bastante, que tiene bastante recorrido. Entonces nosotros deberíamos de analizar y de revisar y ver si hemos cerrado los ciclos o nos quedamos en alguna faceta, como dicen, marcando el paso. Creo que cuando uno se queda marcando el paso es como cuando una persona, yo no sé si alguien desfiló en tiempos donde se desfilaba el 15 de septiembre, pero habían tiempos donde decían marcando el paso y se quedaba uno ahí, pero cuando uno veía que no avanzaba, se terminaba uno sentando o descansando o se salía del desfile. Entonces cuando vemos así en lo literal, lo mismo puede pasar en lo espiritual. Amén. Entonces cuando nosotros vemos ahí, podría ser que nos quedamos marcando el paso cuando Dios está diciendo avancen. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando se movía la nube, dice la Biblia que ellos se movían de su campamento. Amén. Entonces recuérdese que esto le pasó también al pueblo de Israel. Ellos se quedaron en Egipto marcando el paso, es decir, haciendo barro y mezclando barro y paja. Y Dios lo que quería o lo que estaba haciendo en ese momento era prepararlos para pasar a una nueva dimensión. Pero entonces vemos nosotros que también el salmista dice: me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Está diciendo que él quería avanzar, pero que llegó un momento en que se había estancado. Entonces él sabía, imaginémonos esto, él sabía que estaba en un tiempo que no era el correcto. Es decir, él por eso clama y dice: me sacaste del pozo de la desesperación. Es decir, cuánto tiempo pudo haber pasado desesperado el salmista, y él se da cuenta que debe de avanzar. Entonces le clama al Señor. Entonces por eso él dice: me sacaste del pozo de la desesperación, dando a entender de que él le estaba diciendo: ya cumplí ese ciclo, ya voy a dejar de lamentarme, ya necesito avanzar. Amén. Entonces cuando vemos ahí, nosotros deberíamos de examinar entonces si no estamos nosotros estancándonos o nos hemos quedado acomodados. Amén. Entonces cuando vamos a la palabra, en este pasaje, Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo. Amén. Y entonces dice: y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces aquí es donde se cierra un ciclo. Eclesiastés dice: si hay un tiempo destinado para cada cosa. Creo que este pasaje nos indica entonces que dentro de todo lo que uno hace para Dios debe de tener un tiempo y un momento asignado que nosotros debemos reconocer, ya sea en un ministerio, en una familia, en una generación. Amén. Entonces como le pasó a la tribu de Isaacar, ustedes y yo recordaremos que ellos eran expertos en discernir el tiempo, pero no solamente expertos en discernir el tiempo, sino también en saber qué hacer en ese tiempo. Amén. Entonces cuando vemos ahí en ese pasaje, dice: todo tiene su tiempo. Es decir, todo tiene su tiempo, tiene un tiempo destinado, por ejemplo, un día, y tiene una hora destinada. Amén. Entonces cuando dice una hora, es decir que todo tiene un comienzo, un lapso. Amén. Entonces, pero dice de lo que se quiere, es decir que todo tiene un tiempo en lo que uno se tiene que deleitar, se tiene que regocijar, tiene que hallar delicia en ese momento. Por eso es de que un ejemplo que podríamos usar es cuando uno tiene la hora del almuerzo. Uno no come de mala gana el alimento, sino que uno va, se deleita, pide lo que el cuerpo, el apetito le exige en ese momento, y se deleita en ese momento, en esa hora. Amén. Entonces cuando vemos acá, entonces uno aquí lo que está diciendo: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere, todo lo que se ama en ese momento debajo del cielo tiene su hora. Amén. Entonces es decir que Dios tenía y ya en su programa que este ministerio cumpliera 28 años, que es un ministerio de 28 años, que cuántas familias han sido bendecidas, cuántas familias han sido restauradas, cuántos matrimonios han sido restaurados. Es decir que ha habido una restauración en 28 años de familias. Pero cuando vamos nosotros al verso 2,
dice entonces, ahí marca cómo nace un ministerio, cómo nace algo que Dios tiene en su plan. Entonces dice Eclesiastés 3:2, tiempo de nacer, es decir, que llegó un momento donde este ministerio tuvo el momento para nacer. Y en ese nacer tuvo también un tiempo de morir, es decir, de matar algunas cosas. Y cuando vemos ahí todo lo que se ve en estos tiempos, tiempo de plantar es lo que acontece en un ministerio, se planta la semilla, hay que arrancar cosas dentro del ministerio, hay que matar, hay que destruir ciertas actitudes o conductas, tanto en el pueblo como en uno. Entonces, tiempo de curar, tiempo donde uno tiene que destruir y para poder edificar. Y creo que todo esto se da dentro de un ministerio y dentro de una familia, dentro de una generación que Dios ha levantado. Entonces nosotros tendríamos que analizar cada uno de estos tiempos que aquí está marcando este pasaje de Eclesiastés, pero sigue diciendo que hay un tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Entonces, todos estos tiempos, cuando hacemos un recuento, es decir, un retroceso en el recordatorio del ministerio, todos esos tiempos ha tocado muchas veces llorar, muchas veces reír, muchas veces danzar en el ministerio. Ahora, hay algo que quiero enfocar acá cuando dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Está hablando de un tiempo de arrancar. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos podemos estancar debido a una raíz, amén, que no nos deja avanzar. Es decir, que hay raíces que causan problemas. Por ejemplo, cuando una persona siembra milpa, por lo regular él siembra milpa, pero cuando va a ver al mes o 2 meses, está la maleza ya propagada dentro de esa milpa. Entonces, es decir, que hay tiempo donde nosotros tendríamos que pedirle al Señor que nos auxilie para poder diferenciar qué raíz arrancar. Amén. Entonces, todos estos tiempos que vemos aquí en Eclesiastés son tiempos que se han pasado dentro del ministerio. Entonces, seguimos viendo acá que hay un tiempo de esparcir piedras, es decir, hay un tiempo que en el ministerio se esparce la palabra, se esparcen muchas cosas, de juntar, de abrazar, y luego dice un tiempo de abstenerse de abrazar, y creo que ese tiempo es el que estamos viviendo en este momento, tiempo de abstenerse de abrazar debido a lo que está pasando. Entonces, hay un tiempo, dice, de buscar, donde uno en el ministerio tiene que ir a buscar familias, a ver qué pasó, cómo está, y empezar a restaurar. Amén. Tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Entonces, cada uno de estos tiempos, nosotros podríamos verlo y analizarlo. Es un tiempo en el cual Dios ha permitido que cada ministerio pase. Entonces, luego dice en Eclesiastés 3:7, tiempo de romper. Hay cosas que tuvieron que romperse, mentalidades que tuvieron que romperse en el ministerio. Tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo donde a veces como ministerio hay que callar algunas cosas dentro de la obra de Dios. Hablar, tiempo de hablar. Y creo que ese es el tiempo que no se ha detenido, de hablar de la palabra. Amén. Pero me llamó la atención que en el 3:8 dice tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces son 28 tiempos que aquí la palabra menciona. Ahora lo tremendo es que cada uno de esos tiempos son los tiempos que se marcan dentro de un ministerio. Y 28 años creo que es de ver que el ministerio Dios lo ha estado sosteniendo. Amén. Entonces hay 28 tiempos que se mencionan acá y 28 años que se están cumpliendo de ministerio. Entonces son facetas de un ministro o de una obra que Dios ha levantado, o de una oveja o de una familia que está siendo restaurado, y que todos estos tiempos a veces no lo quisiéramos pasar. Por eso es de que nosotros debemos de analizar si ya pasamos cada uno de estos tiempos. Pero cuando vemos dentro de estos tiempos que marca la palabra, me llamó la atención uno de esos tiempos, y es el que está en el 3:8. Amén.
que es un tiempo donde la iglesia está pasando y tiene que avanzar. Amén. Hay algo en este verso, note que es 3:8, es decir, un reinicio. Amén. Entonces veámoslo en otra versión. Ese es el tiempo de amar. Versión moderna dice Eclesiastés 3:8, tiempo de amar. Amén. Y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Es 3:8, es un reinicio en ese pasaje, es un reinicio, pero dice tiempo de amar, amén, y tiempo de aborrecer. Ahora, cuando vamos al tiempo, a lo escatológico, se podría decir que el tiempo de amar es el tiempo actual, en el cual nosotros estamos viviendo. Y creo que en ese tiempo es donde está entrando este ministerio tan bendecido que nos ha bendecido a todos, amén. Entonces es tiempo de amar, número 1. Número 2, tiempo de aborrecer, y esto nos habla de la tribulación, porque la Biblia dice que dejarán de amarse unos a otros, se aborrecerán, amén. Tiempo de guerra, que nos habla de la gran tribulación. Usted y yo hemos sido enseñados en todos estos temas, pero dice tiempo de paz, que habla de la segunda venida de Cristo como vencedor, amén, donde viene Él en las nubes, amén. Entonces cada uno de estos tiempos está amarrado o está ligado con el tiempo que viene o que está entrando este ministerio, amén. Entonces, tiempo de amar. En esta otra versión dice un tiempo, en la versión Dios habla hoy, dice un momento para el amor. Ahora, ¿por qué? 3:8, por eso le decía, me llamó la atención, porque en ese tiempo es donde estamos entrando, y todo aquel que ama, Dios lo va a bendecir. Es decir, es un tiempo de reinicio, un tiempo de sobreabundancia, amén, donde está entrando este ministerio. Y luego dice, un momento para el amor, es decir, que un momento para detenernos, porque el tiempo se está terminando, amén. Estamos viviendo un tiempo de gracia sobre gracia, de misericordia sobre misericordia. Entonces es un momento para el amor, dice, y un momento para el odio, un momento para la guerra y un momento para la paz. Entonces el momento que ahorita estamos viviendo es un momento para amar. Por eso yo le puse al tema momentos o un momento para amar, porque ahí ya no es un año de Dios, sino que ya es un momento el que estamos viviendo nosotros. Por eso dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojo, entonces seríamos transformados, amén. Ahora dice, entonces cuando hablamos de un momento para amar, tendríamos que aprovechar ese momento, amén. Es un tiempo donde Dios va a derramar su bendición, amén, sobrenaturalmente, pero es sobre aquellos que le aman. Entonces el ministerio que Dios nos ha dado a través de nuestros pastores también tiene una evolución, es decir, debe de evolucionar en el ministerio que Dios le ha dado, y hemos visto cómo Dios ha hecho evolucionar a nuestro pastor. Pero entonces debemos nosotros como ovejas, como congregación, de revisar si estamos dispuestos a entrar en ese momento para poder amar al Señor, entonces, y ver si no estamos estancados en los tiempos mencionados en Eclesiastés capítulo 3. Debemos de avanzar y no estancarnos, amén. Como ovejas o como ministros debemos de pedirle al Señor que nos auxilie para poder avanzar. Entonces creo que el momento es hoy, amén. Y debemos de detenernos a revisar si no estamos dando vueltas como el pueblo de Israel, amén. Porque Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión, a un nuevo proceso, a una nueva oportunidad, a un reinicio, amén. Entonces es momento, si es momento para amar, es un momento que nos toca revisar, y para revisar debemos de hacerlo en la palabra, cómo estamos nosotros viviendo. Pablo deja un parámetro, amén, o un termómetro del amor, para que nosotros veamos dónde estamos y podamos avanzar, ya que el tema en este momento es momento de amar. Entonces yo quiero darle unos parámetros que Pablo deja en la palabra para que nos examinemos. Dios trae un tiempo entonces de sobreabundancia sobre su vida, sobre mi vida, sobre este ministerio,
pero recordemos que es para los que aman, para los que amen en este tiempo. Recuérdese que la Biblia dice que en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Y entonces no van a evolucionar a causa de la maldad. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis también, Dios le dice a una iglesia precisamente y le empieza a decir: eres tibio, amén, te vomitaré. Pero lo que sigue diciendo es: dices que eres rico, pero solo tenía lo material, y Dios o Jesús ahí en ese momento le demanda que amara al Señor, amén. Entonces no podemos ser tibios, porque Dios va a honrar a los que le honran, amén. Entonces nosotros debemos de revisar si estamos evolucionando. Cuando vamos a la palabra, empezamos a ver todo, como le digo, todo lo deja Dios en la palabra. Empezamos a ver que hubieron hombres que Dios levantó con ministerio grande, y a través del pueblo de Israel podemos ver que ellos hicieron prodigios, milagros, maravillas, amén, con la mano del Señor. Hombres que amaron al Señor, pero uno de los detalles es que fallaron, como usted y yo fallamos. Pero hay claves que ahí nos dejan para que nosotros podamos evolucionar o seguir avanzando y no quedarnos estancados, amén. Por ejemplo, cuando vemos en la palabra, Lot, dice la Biblia que escapó de Sodoma, escapó de un juicio a través de la misericordia de Dios, pero que al final terminó cometiendo incesto en una borrachera. Entonces podemos fallar en el amor al Señor, porque podríamos poner cosas en cosas nuestro amor o el amor que Dios nos ha dado. Entonces, cuando empezamos a ver, la Biblia dice que Noé también escapó de un juicio a través del arca, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo amó y él amó al Señor, pero el problema fue que después terminó embriagándose y cometió un error de maldecir aún a una generación de sus hijos. Entonces es bien tremendo, porque podríamos decir: no, yo amo al Señor, amén, pero cuando le fallamos, ahí es donde se manifiesta el verdadero amor, porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces vemos también a Sansón, que también amó al Señor y Dios lo amó también. Pero cuando vemos ahí, Sansón liberó al pueblo de Israel muchas veces, pero visitaba prostitutas. Amén. Es decir, amaba a prostitutas, es decir, no solamente amaba al Señor. Entonces, cuando vemos ahí, por supuesto que él al final se restauró, pero vemos también a un Moisés que, perdóneme, habla con Dios cara a cara. Amén. Lideró al pueblo de Israel, y usted y yo conocemos, Moisés es un tema bien, bien tremendo dentro de la Biblia, pero vemos que ellos amaron al Señor, pero que muchas veces falló. Y entonces cuando vemos ahí, Moisés lideró al pueblo de Israel, pero su error fue golpear a la roca 2 veces y no entró a Canaán. Entonces no entró a la nueva dimensión. Es decir, que nosotros debemos de revisar tanto nuestra vida como ovejas, como congregación, como ministerio, amén, para poder ver si no estamos nosotros haciendo lo mismo. Entonces recuérdese que Corintios dice que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza. Amén. Vemos también a Saúl, un rey ungido, que amó al Señor, pero que terminó desobedeciendo y visitando a una bruja, a una hechicera. Entonces vemos ahí que falló, pero vemos a David, que el hombre conforme a Dios, conforme al corazón de Dios, y vemos que él también comete adulterio, pero que él nos da a nosotros un parámetro para examinarnos y volver al Señor. Y entonces vemos que él, aunque cometió adulterio, se alejó del Señor, entonces vuelve al Señor, pero con un corazón contrito y humillado, con arrepentimiento, él volvió a buscar del amor del Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de examinarnos. También vemos a un Salomón que amó al Señor. Amén. Construyó el primer templo, pero las mujeres desviaron su corazón. Entonces vemos a grandes hombres que Dios usó en grandes cosas en la palabra, pero que fallaron. Pero que David a nosotros nos enseña que hay una llave para poder volver y poder amar al Señor. Amén. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que entonces que nosotros debemos de revisar, debemos de examinarnos cómo estamos. Si es un momento para amar,
en donde la iglesia va a entrar, en donde este ministerio está entrando, debemos de pedirle al Señor que nos auxilie. Y por eso es de que necesitamos evaluar. Ahora miremos este pasaje, 1 Corintios 13:1. Y aquí Pablo nos deja estos parámetros, porque está diciendo, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que él puede hablar, puede estar sirviendo, puede estar hablando idiomas, aún incluso angelicales, dicen en las versiones normales o tradicionales, pero dice, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Y creo que aquí es donde nosotros debemos de examinarnos, porque aquí Pablo está diciendo que él puede hacer estas cosas, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y cuando vamos a 1 Corintios capítulo 8, verso 1, dice que el amor edifica. Amén. El amor edifica. Es decir, si no amamos, no podemos edificar. Porque entonces solo es bulla, solo es un ruido que nosotros hacemos. Pero dice acá, soy como campana desafinada. Lo peor es que no es un buen ruido, sino que es como una campana desafinada. Yo no sé cómo es una campana desafinada, pero sí podemos ver cómo es una guitarra desafinada. No saca melodía, no saca en un tono definido, sino que solo aburre. Amén. Entonces cuando nosotros vemos acá, Pablo dice aquí que debemos de examinarnos si lo que estamos haciendo para poder, estamos marcando una evolución, porque lo que va a hacer el amor es que nosotros avancemos en lo que estamos haciendo. Entonces nosotros debemos de preguntarle al Señor o de examinarnos nosotros si vamos a entrar a un tiempo de amor. Tendríamos que ver si no estamos haciendo lo mismo pero sin amor. Entonces solo estamos haciendo ruido como un metal. Ahora veamos este otro pasaje. Dice 1 Corintios 13:2 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, yo puedo tener el don de profetizar y conocer los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol es de que tú puedes profetizar, tú puedes tener las mejores revelaciones, los mejores secretos de Dios, pero dice que puede tener uno el conocimiento y tener una fe que mueva montañas, es decir, una fe que puede transformar, que pueda menear grandes cosas, pero dice, si no tengo amor, no soy nada. Es decir, no existo. No soy, pero no existo en el camino que Dios marcó para mí. Amén. Entonces podemos tener ese don de profetizar, podemos tener muchas cosas, pero no existimos en la voluntad de Dios si no lo estamos haciendo sin amor. Entonces cuando yo veo acá, Pablo nos deja esta enseñanza y dice, tienes que examinarte. Porque para poder entrar en lo secular, si vamos a lo secular en las universidades, para poder avanzar en un semestre, tiene que haber un examen, algo que califique uno para decir, bueno, sí estás apto para pasar a esa nueva dimensión. Entonces lo mismo está diciendo Pablo acá. Tenemos que examinarnos para ver si realmente nosotros estamos aptos para evolucionar al tiempo que viene, un tiempo de sobreabundancia, un tiempo en donde Dios va a recompensar, va a honrar a aquellos que le honran. Entonces, cuando vemos acá, Pablo entonces nos está diciendo que puedes tener el don de profetizar. Y creo que la iglesia se ha enfatizado en los dones, amén, y no en el que da los dones, amén. Entonces cuando seguimos avanzando, entonces podemos ver que nosotros estamos entrando en un momento para amar y debemos de ver, porque muchas veces creemos que nosotros amamos al Señor por los dones o por el talento que nosotros tenemos, amén. Entonces debemos de examinarnos y de revisar si no tenemos nosotros esta conducta. Porque usted se recordará que en los evangelios dice, muchos vendrán en aquel día y me dirán, en tu nombre profetizamos. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad.
Entonces vemos ahí que es un tema bastante delicado, porque nosotros debemos de evolucionar, de pasar a esta nueva dimensión que Dios nos está llevando. Ahora, cuando vamos acá, versión moderna, 1 Corintios 13:3 dice: y si distribuyere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, mas no tuviere amor, de nada me aprovecha. Entonces Pablo está diciendo acá que muchos pueden distribuir su hacienda, pueden dar de comer a los pobres, pueden entregar su cuerpo para ser quemado, pero si no tienen amor, dice, para nada aprovecha. Amén. Entonces viene por esto que nosotros debemos de revisar si estamos evolucionando. Ahora, cuando vemos entonces, tal vez estemos haciendo esto, tal vez estemos dando todo nosotros para el Señor, pero cuando vamos entonces a examinarnos si lo estamos haciendo sin amor, nada nos está aprovechando. Y la Biblia dice que hay un libro de las obras, y esto nuestro pastor lo ha estado enseñando. Entonces tendríamos que revisar si tenemos ya algunas obras dentro de ese libro. Amén. Entonces ahora, en esta otra versión me llamó la atención porque dice de otra manera, Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo o capítulo 13:3 dice: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces aquí es donde me llamó la atención, porque muchas veces nosotros hacemos cosas en la obra y no vemos el resultado, no vemos la bendición, no vemos, por ejemplo, en la familia tratamos de buscar al Señor y no se restaura. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos sin amor, sino por una casualidad o por un deseo nada más. Entonces aquí está diciendo, si no amara a los demás, es decir, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, dice Pablo, pero si no amara a los demás, es decir, que el amor es la gasolina, por decirlo así literalmente, para poder ver el resultado de algo. Amén. Ahora, entonces tendríamos que revisar por qué nuestra familia no prospera, no se edifica, por qué no se restaura, no cambian las cosas. Porque a veces ya no luchamos con el amor del principio, y por eso es que Dios le demanda a las iglesias y dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces nosotros debemos de meditar en lo que nosotros estamos viviendo y haciendo. Ahora, cuando vamos a ver entonces en lo que Dios le ha dado a nuestro pastor en este ministerio, son 28 años. Pero algo que me llamó la atención esto es que nada habría logrado él hasta hoy si no fuera porque ama al Señor. Amén. Entonces nosotros como congregación debemos de amar también al Señor. Él ama, y lo hemos visto, somos testigos de todo esto, de que Él ama la palabra y es evidente en todo, ¿verdad? Pero nosotros también como congregación debemos de amar si queremos entrar a ese nuevo tiempo de amar, amén, al Señor, y entonces como consecuencia de todo eso Dios va a bendecir a su pueblo con una sobreabundancia. Pero entonces nosotros vemos que todo lo que estos 28 años de ministerio, Dios le ha dado a nuestro pastor una bendición grande porque lo ha hecho con amor. Amén. Pablo lo dice acá. Es decir, cada ministro se tiene que deleitar. Por eso en Eclesiastés dice que cada cosa tiene su tiempo y su hora en lo que se requiere, en lo que se ama, en lo que se deleita, en lo que anhela en su corazón. Amén. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos auxilie, amén, para poder ver si estamos nosotros evolucionando. Entonces veamos el siguiente verso que nos va a decir realmente qué es lo que Dios está, por qué es de que muchas veces nosotros no vemos una restauración. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: vas a entrar a un nuevo tiempo, pero hoy viene el Señor a confrontarnos como un día le confrontó a Pedro. Por eso dice en Juan 21:15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces Jesús viene acá y usted se recordará que antes de todo esto, Pedro le había negado 3 veces. Amén. Había dicho cosas de palabras con maldición, y al final la Biblia dice que Pedro se arrepintió amargamente. Es decir, hubo un arrepentimiento y entonces vuelve a las cosas de Dios, pero ya no vuelve con el mismo amor. Entonces llega un momento en que Pedro le dice a los demás, me voy a pescar, me voy a trabajar. Y entonces Pedro, él creyendo que nadie lo iba a seguir, se va. Y entonces viene un momento en donde él se lleva a los demás, pero no logran hacer lo que antes hacían, ya no pescaron. Entonces viene Jesús y los encuentra y les dice, echad la red a la derecha, y entonces echan la red y pescan. Pero ¿qué les estaba enseñando el Señor? Que podían hacer algo siempre en la voluntad de Él, de amar a Él. Es decir, Pedro cambió su amor por el amor que le tenía a Jesús en ese momento, lo había cambiado por el antiguo trabajo que tenía. Entonces lo tremendo es que se llevó a los demás. Entonces cuando vemos acá, entonces Jesús viene y lo confronta y le dice, ya me di cuenta que me negaste, ya me di cuenta que te arrepentiste, ya me di cuenta, ¿sabes qué? Que te llevas a los demás. Entonces cuando nosotros vemos ahí, Jesús confronta a Pedro y le dice, ¿me amas más que esto? Y luego le dice, entonces apacienta mis corderos. Amén. El que ama se deleita en lo que hace. Entonces, ahora cuando vemos en el siguiente verso, Jesús viene y confronta diciendo, volvió a decirle a Jesús por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Amén. Entonces, aquí es decir que Dios no le entrega un ministerio o algo a alguien que no ama. Amén. Por eso las parejas o los matrimonios se forman porque se aman. Y la Biblia dice que el que haya esposa, Dios está contento con él. Entonces, porque lo ama, Él le entrega. Amén. Entonces, debemos de tener cuidado en lo que nosotros estamos viviendo, si estamos evolucionando o nos hemos quedado estancados. Ahora, cuando vamos acá, en este otro verso, entonces vemos que Dios lo confronta. Y entonces cuando Él la tercera vez le expresa, dice con tristeza, le expresa que Él sabe lo que Él tiene en su corazón. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, que Jesús viene y le dice, no vas a poder hacer nada, no vas a poder restaurar nada si no lo haces con amor. Entonces cuando nosotros vemos ahí, Pedro, entonces lo examina el Señor antes de delegarle un privilegio, antes de darle un ministerio. Amén. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos auxilie. ¿Por qué? Porque todo se restaura por amor. Todo se restaura por amor. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amén. Que dio. Y entonces cuando vemos Jesús viene y rinde su voluntad por amor a nosotros. Él también dio. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy, pero tengo autoridad para volverla a tomar. Entonces cuando nosotros vemos ahí, Dios, si hay alguien que nos enseñó o nos enseña a recuperar, es Dios. Porque Dios dio a su Hijo porque amó. Pero ¿qué fue lo que amó? Aquello que ya estaba perdido. Amén. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Entonces, nosotros estamos viviendo o empezando un tiempo para amar al Señor. Es un momento, ya no es un día, un año, no, sino que son momentos hablando bíblicamente. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos auxilie. Y entonces, debemos de revisar si estamos evolucionando. Amén. Ahora, quiero finalizar con este pasaje. Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios. Note lo que está diciendo, es decir, consérvate. Estamos cumpliendo todos generalmente, congregación y ministerio y nuestros pastores, 28 años estamos cumpliendo los que hemos estado en este ministerio.
Pero dice, Judas viene acá y dice, conservaos en el amor de Dios, consérvate puro en el amor de Dios. Amén. Esa palabra conservar dice continuar en el amor de Dios. Dice vigilar en el amor de Dios, obedecer en el amor de Dios, retenerlo en el amor de Dios. Es decir, si usted ve a alguien que se ha alejado, reténgalo en el amor del Señor para que él pueda ser restaurado. Dice proteger en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios. Es decir, Dios está entrando, metiendo en este tiempo a este ministerio en un fluir de amor. Amén, para que pueda recibir las bendiciones, pero ahora dice, Judas dice, consérvate en el amor. Amén. Que tenemos que conservarnos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos auxilie para nosotros poder ver esas promesas que se tienen que cumplir. Claro, si nosotros permitimos conservarnos en el amor de Dios. La Biblia en otras versiones dice, permanece en el amor del Señor. Mire, permanecer en el amor. Si la Biblia dice que a causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, entonces quiere decir que uno tiene que permanecer, tiene que estar firmes como una columna, sosteniendo o viviendo en el amor del Señor. Entonces nosotros debemos de examinar. Dios está metiendo a este ministerio a un tiempo, a un momento de amar. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de recompensa, viene un tiempo de sobreabundancia en el cual nosotros vamos a ver la gloria del Señor, pero tenemos que conservarnos en el amor, tenemos que esperar, no importa lo que pase. Por eso veíamos en los 28 tiempos, si estamos metidos en los 28 tiempos, en uno de esos tiempos, debemos de conservarnos en el amor de Dios. Luego dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En un comentario dice, esperando ansiosamente el arrebatamiento. Amén. Pero ¿cómo vamos a esperar en ese momento? Conservándonos en el amor de Dios. Amén. Entonces yo quiero en esta mañana bendecir al Señor por estos 28 años que le ha concedido a nuestro pastor. Creo que se han ofrendado y ha sido de mucha bendición, al menos para mi vida ha sido de mucha bendición, y espero que para muchos sea también de mucha bendición, pero son 28 años que no cualquiera los llega a cumplir en un ministerio. Hemos oído de muchos ministros que han fracasado, pero ahora nosotros sabemos que Dios le ha permitido cumplir estos 28 años y ya estaba predestinado en el Señor. Pero ahora como congregación nosotros estamos, porque la misericordia de Dios se mueve sobre la familia pastoral. Ahora nosotros podemos también decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que en esta mañana quiero bendecir la vida de nuestros pastores y orar por cada uno de la congregación. Y la palabra del Señor nos confronta y nos dice muchas veces las cosas que nosotros tendríamos o debemos de mejorar. Amén. Así que Dios ponía en mi corazón esta palabra que quiero leerles, y como el Señor Jesucristo dice, en esta versión, Jesús cuando se manifestaba el enemigo le decía, escrito está. Así que yo en esta mañana quisiera leer esto que está escrito en la palabra, y que me llamaba la atención que Dios me daba esta palabra con insistencia en mi corazón para poderlo leer. Y es una profecía y dice, de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten, pero yo haré que desaparezcan llenos de vergüenza. Los buscarán y no los encontrarán, pues habrán dejado de existir. Yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Así que en esta mañana
Orémosle al Señor y démosle gracias y pidámosle al Señor que Él nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Padre, agradeciéndote, Señor, por este aniversario que tú nos concedes como un privilegio grande, Señor. A través de tus siervos, Señor, tú nos has bendecido y por ello, Señor, hoy en el nombre de Jesús, ayúdanos a entrar a este nuevo tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder amarte, Señor. Ayúdanos, oh Dios de misericordia, a restaurar, Señor, aquellas cosas que no se han podido, Padre, con ese amor que tú nos estás dando. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos este ministerio, Señor. Bendecimos, oh Dios de misericordia, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor, en la congregación. Anunciamos tiempos de avivamiento. Anunciamos, Señor, un nuevo tiempo en el cual, Señor, oh Dios de misericordia, un pueblo se desatará en amarte, Señor, en anhelar, Señor, de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, oh Dios de misericordia, a esta congregación como real sacerdocio, como nación santa, Padre, para poder, como pueblo adquirido, Señor, por tu palabra, Señor, y por el Hijo, Señor. Padre, los has elegido, nos has llamado, nos has predestinado, Señor, y hoy queremos, oh Dios de misericordia, anunciar esas virtudes, Señor, que tú nos has dado, Padre, porque nos has sacado de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de la congregación con un espíritu de multiplicación, Señor, con un espíritu, Señor, de avivamiento, Señor, con un espíritu de unción, Señor, que venga a podrir todo yugo que ha estado, Señor, deteniendo el caminar de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, y te damos gracias. Padre, gracias por 28 años en el cual hemos visto, Señor, tu gloria, el mover de tu presencia, de tu espíritu, Señor, y anhelamos, Señor, oh Dios de misericordia, avanzar, porque está escrito en tu palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén y amén. Celebramos 28 años.